¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué bueno. ¿Me acompañan a hablar? Amén. Señor, queremos darte gracias por este momento, Dios mío. Señor, bendice tu palabra, limpia mis labios. Señor, toma el control espiritual de este lugar. Gracias por poder alabarte, por poder adorarte, por tu Espíritu Santo, Señor, por cuán bueno eres con cada uno de nosotros. Gracias por tener dispuesto desde antes que nosotros estuviéramos aquí. Sujeta el clima espiritual, por favor, Señor. Estate con nosotros. Utilízame, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, y por favor, muévete, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es bueno alabar a Dios, ¿verdad? Es bueno alabar a Dios en muchas situaciones. Es bueno alabar a Dios. Hoy estábamos preparando la iglesia y estaba con unos hermanos que estaban acá y le decía, alaba a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena, pero yo le alabo desde mi quebranto y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Cuando las cosas van bien, gloria a Dios, pero a veces las cosas no van tan bien. Nosotros no vinimos a la iglesia porque las cosas no nos iban bien, vinimos a aprender, por lo menos yo. Y vos sabés que yo tengo, los que conviven conmigo, escuchan, yo tengo un dicho, una costumbre, casi siempre, que paso por al lado tuyo y que te digo, vamos arriba, ¿verdad? Y el otro día escuchaba a unos chicos, ¿verdad?, que decían, para arriba van los globos. No. Yo veo, los globos no van para arriba. Los globos están atados a un palo y si no les ponen cierto aire, no van para arriba. No se mueven, ¿verdad? O sea, en lo espiritual, nosotros vamos para arriba cuando escuchamos y seguimos la guía de Dios, ¿verdad? Vamos para arriba. Y cuando no vamos para arriba, vamos para abajo. Y hay enseñanzas que vienen a través de la palabra, que vos sabés que son cosas que a mí me pasan. Esto me ha hablado el Señor a mí y no lo comparto por alguien en especial, te lo comparto porque me pasa a mí y sé que pasa en la iglesia y sé que pasa muchas veces en nuestra vida, y creo que en el trayecto que vivimos, los que creemos rumbo a la vida eterna, aquellos que están en un proceso de sanación de su corazón, que el Señor los liberte de ciertos aspectos, pasamos por ese proceso. Y yo quería compartirte una palabra que está en 1 Corintios. Capítulo 10. Versículo 10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hablaba del momento en que Dios, a través de Moisés, había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud. Y vos sabés que los israelitas, durante todo el trayecto que pasaron por el desierto, lo que no hicieron fue parar de quejarse. Se quejaban del suministro del agua que Dios les daba, se quejaban de la comida y principalmente se quejaban del líder que Dios le había dado. Se quejaban de Moisés, ¿verdad? Y eran personas que tenían eso. Entonces, cuando tuvieron hambre, Dios agarró y les suplió con el maná. Y enseguida se aburrieron. Tenían hambre, pero al poco tiempo de comer esa comida, se aburrieron de la comida y se empezaron a quejar. Y dice, yo leía, ¿verdad? Digo, qué loco, porque dice que deseaban los puerros, la cebolla y los ajos que comían en Egipto. No era que comían una cosa que era algo tremendo banquete. No, comían de las obras y de lo mínimo, no era que comían. Yo decía, no era que extrañaban que iban a
a comer a Puerto Madero o al mercado del puerto. No, comían de lo que les sobraba, ¿verdad? Y ya se habían olvidado. Y aunque no había supermercado en esa época, ni había zapatería, dice la palabra que el calzado de los pies no se le desgastó y nunca le faltó la comida. Vos sabés que hoy a la mañana estaba hablando con unos chicos, dice, la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre no sabe dónde recortar su cabeza. Yo le decía a uno de los hermanos que estaba, yo duermo cuando duermo, y a veces me quejo. Yo. Capaz que no, ¿eh? Y entonces, en vez de estar agradecidos por esa provisión milagrosa que Dios le daba, los israelitas se quejaban sin tregua ni descanso. Ante toda la oportunidad que tenían de quejarse, se quejaban, ¿viste? Y cada vez hace una cosa, los tiempos no han cambiado. El hombre, por lo general, te lo digo, se queja por el clima, porque hace calor, porque hace frío, porque llueve y hay humedad, o porque hay sequía. Y vos sabés que yo voy acá a un almacén, mi trayecto dentro del lugar donde yo vivo acá es corto. Voy a la ferretería, al almacén o a un aserradero que hay un par de cuadras de acá. Ese es mi movimiento externo. Y yo escucho a las personas del barrio que se quejan, y yo hace casi 15 años que voy acá y la calle era de tierra, ¿entendés? Y un poco más que andaban en carro, está lleno de autos. Pero esa misma gente se queja. Todos con cable se quejan, ¿verdad? Y vos haces una cosa, que la queja es contagiosa. Y como todas las cosas vos te las podés creer. Entonces yo los miro y digo, yo no pienso de la misma manera que pensás vos, porque yo he visto muchas cosas que no había. Entonces se quejan del trabajo, se quejan del sueldo, de su salario, critican al gobierno, a los impuestos, pero a su vez quieren beneficio que el gobierno le dé. Yo tengo un amigo que vive en Israel, es pastor de jóvenes, ¿viste? Y hoy a la mañana me llegó un mensaje de él, entonces, porque el otro día era 18 de mayo, y yo le mandé un video que estaban desfilando los niños, y me decía que él se había olvidado, porque hace muchos años, porque las fechas patrias que se festejan allá son solo de la Biblia, pero no hay 1 de mayo, no hay vacaciones de julio, vacaciones de primavera, vacaciones de turismo, vacaciones que hay acá, que igual la gente, ¿qué hace? Se queja. Es re loco, ¿verdad? Y ¿sabes qué? A veces, entendí ahora, que nos quejamos de dolores o enfermedades que son insignificantes. Y vos ves, chicos estaban mirando la televisión, y yo veía a una persona que tenía un accidente, ahora le faltaban las 2 piernas y un brazo. Y el hombre que le estaba ahí entrevistando le decía, ¿y vos qué haces? Yo nado, surfeo, no sé cuántas cosas. Vos imaginate la práctica que se habrá tenido que meter ese pibe para poder lograr hacer eso, el sufrimiento que habrá tenido que pasar para realmente poder hacer esa cosa, que yo no la sé, ¿verdad? Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de la bondad que tiene el Señor para nosotros. Yo, por ejemplo, de cuántas veces el Señor es bueno con nosotros desde que nos ponemos en sus manos y desde antes. Porque si Dios no hubiera estado antes, muchos de nosotros no estaríamos acá. Eso te lo puedo asegurar, ¿verdad? Y tenemos comida, tenemos agua, que no sepa acá como hay una bomba, ¿verdad? Abrimos la canilla y le damos hasta que... Y ahora hay un tema tremendo con el tema del agua, ¿verdad? Tenemos una casa donde vivir, tenemos ropa con que abrigarnos, tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos memoria. Una pregunta, porque el Señor nos dota eso. ¿Tenemos memoria? Es bueno tener memoria, porque si vos tenés memoria, vos te acordás del día antes de llegar a la iglesia en donde estabas. Entonces ahí vos podés comparar. Vos podés comparar. Hay hermanos que me vieron llegar a mí y yo he visto llegar a muchos. Llegar a muchos y la pedí en forma desesperada, varias veces que lo dejaron entrar.
Por eso, acordaron, con eso peleamos contra ese espíritu, que es la queja, que, ya te digo, es contagiosa. Y ¿sabes por qué quería hablar sobre esto? Porque el Señor nos protege, nos guía, nos sostiene, porque somos débiles, por lo menos yo, y nos da un montón de cosas, y sobre todas esas cosas nos da vida eterna para que todo aquel que cree en Jesucristo. Ese es el regalo que nos da. De todas estas cosas, una pregunta. ¿Qué agradecimiento? Yo no lo quise poner en la prédica porque estuve leyendo un poco el tema de la muerte del Señor en la cruz y de qué manera lo fueron castigando para que Él estuviera vivo, siguiera vivo hasta que llegara la crucifixión después. Fue una de las torturas más grandes que hubo en la humanidad. ¿Qué agradecimiento tenemos a cambio de todo? Porque cuando yo no soy agradecido, creo que soy merecedor de algo. Creo que merezco más. O sea, mi orgullo se pone por encima de eso y creo que merezco más de lo que en este momento Dios me está dando. Entonces, claro, a lo que yo quería en esta palabra de lo que Dios me hablaba, porque me pasa. Porque tal vez no se lo digo a ninguno de los chicos, pero a veces me levanto y me quejo. De repente no lo digo con mi boca nada, pero adentro mío me pasa. Porque quejarse es pecado. Y Romanos, en el capítulo 6, solo un versículo para que lo podamos leer. Versículo 23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Regalo que el Señor nos quiere dar es la vida eterna, ¿verdad? Según la conclusión de lo que dice la Biblia, algo que parece que no fuera tan importante, dice que la queja y la murmuración es pecado de muerte. Es un pecado grave dentro del pueblo, dentro de la iglesia y dentro de la convivencia donde vos estés. O sea, es un pecado de muerte. No es algo pequeño, no es algo mínimo, no. Es algo del cual el Señor lo tiene en conclusión como algo, ¿cómo? Grave. ¿Cómo hago yo para vencer eso? Yo mi fuerza no puedo. Yo necesito ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Que venga ese dominio propio en mi interior para poder superar esas situaciones que vienen, que muchas veces en la carne me generan eso. No lo tengo. Tenés que buscarlo. ¿Cómo se busca? Pidiéndolo. Pidiéndole a Dios que te lo dé. Y te empieza a dar dominio propio en ciertas situaciones. Pero después la Biblia da una explicación mucho más profunda, Santiago. La carta del apóstol Santiago dice un par de cosas que son tremendas. Son cosas que no son mínimas y son cosas que son importantes y que muchas veces yo paso por alto. Tal vez vos también o no. Yo de parte de Dios te la quiero compartir en esta noche. Y en el capítulo 3 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros,
sabiendo que ¿qué? Recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Verdad? Lo que dice todo el capítulo que habla sobre la lengua no necesita mucha explicación. Si vos lo lees, es claro. Dice que todos, no hay persona, todos ofendemos. Y dice muchas veces. ¿Ya? Dice, si alguno no ofende, ese es varón perfecto. Entonces, yo creo que estamos lejos. O sea, lo que sí quería yo en esta noche, capaz que vos lo sabés, que ya lo tenés en tu conocimiento, ¿por qué y a quién le escribió esta carta Santiago? ¿Verdad? Él se la escribió, dice el capítulo 1, el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Se la escribió de parte de Dios en el Espíritu Santo a los que estaban dispersos. Se lo escribió con una responsabilidad de unirlos, de que estuvieran unidos. Estaban divididos, estaban dispersos, unos por allá, otros por allá, en su manera de pensar, en su manera, y la causa en ese lugar de la separación, de la unidad que Dios quería hacer entre todas esas personas, entre esa familia que eran 12 tribus. La iglesia es una familia, dice que son los hermanos de la fe. O sea, esa pasaba porque como no todos pensaban de la misma manera, entonces ¿qué pasa? Unos se creían mejor que otros y se alejaban. No tenían, o sea, la guía de mi manera de pensar no es la mía. La guía es la manera que piensa el Señor. La guía es lo que dice la palabra, no es mi manera de pensar. Entonces estaban separados. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué se habían separado? Por la incredulidad realmente que tenían de que Jesús no iba a hacer esa unidad. A veces, como no vamos realmente a la palabra, ¿sabes qué hicieron? Se apartaron, se pelearon y se fueron. Donde yo vivo en comunidad. A veces hay personas que no se van, pero en su manera de pensar se apartan y se quedan en su manera de pensar, apartados, contrarios a lo que realmente va en una dirección. Ahora, ¿sabés a lo que yo me quería referir más en esta noche? Es que nadie se enoja cuando algo le parece injusto y se queda en silencio. Yo me enojo con mi familia, yo me enojo con la gente de la iglesia y me enojo en silencio. No, por lo general, ¿qué hago? Opino de lo que a mí me parece, como tiene que ser, y eso es lo que termina provocando muchas veces la enemistad, la disensión, termina provocando el alejamiento. Primeramente, ¿sabe de quién? De Dios. De Dios. Que quiere unificar el pensamiento a llevarte a la bendición. Porque dice que en la obediencia va la bendición. Entonces te dicen, obedece esto, que viene de parte de Dios, y ese alejamiento te lleva a que vos te separes. ¿Qué es lo que provoca por lo general eso? La lengua. La opinión que viene que no es de Dios, la opinión que no viene que sea del Señor. Es decir, ¿por qué? Porque a veces, tal vez no, pero yo soy rápido para hablar.
soy muy apresurado. ¿Y eso sabe lo que provoca? Provoca una discusión. Provocan cosas en nuestra balance, ¿eh? Y nos separamos de la bendición. La palabra dice que seamos rápidos para hablar, que seamos prontos para hablar. Quiere decir que en la situación nosotros tenemos que estar dispuestos a oír lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, no lo que dice el almacenero, no lo que dice Juancito, porque la verdad es la palabra, es eso, ¿verdad? Y para que eso pase, viene una confrontación con nosotros mismos, porque cuando yo llegué acá, como todo, tuve que ser instruido, tuve que ser enseñado, y lo primero que salió de mí fue ¿qué? Justificarme y argumentar según mi manera de pensar, según mi parecer, según, ¿entendés?, mi entendimiento. Y cuando fui a argumentar con mi entendimiento, con mi parecer, el pastor me dijo, con todo respeto, Tulio, pero hace un par de meses no sabía ni para dónde ibas, y ahora querés decir qué es lo que hay que hacer. Eras un drogadicto perdido durante un montón de años, y ahora querés decir por dónde hay que ir. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Escuchar. Tenés que dejarte ser enseñado, tenés que dejarte ser instruido. Y muchas veces nos enojamos simplemente porque no estamos de acuerdo, aunque veamos el resultado. Aunque veamos el resultado positivo en otro, no lo vemos. Por eso empezaba en el versículo 1, decía: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La Biblia dice que el que hable conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. No a mi parecer, no a lo que yo creo, sino conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía, es lo que tenemos para sujetarnos y sostenernos en la palabra. ¿Qué pasa? Ese es el mayor sobreentendimiento, ¿verdad? Le hablaba a los que estaban dispersos, a los que estaban apartados de caminar conforme a la palabra. A eso le hablaba esta epístola, ¿verdad? Que muchos de esos, en ese tiempo, empezaron con un simple cambio de manera de ver las cosas, con una simple discusión, y terminaron ofendiendo y ofendiéndose. Entonces se apartaron. Eso fue lo que les pasó. A eso es lo que estaban hablando. Nosotros, la palabra de Dios te muestra un espejo de qué manera vos te movés, de qué manera vos caminás, de qué manera somos. Viene y te da, dice que hay 10 mandamientos, pero realmente hay más de 60 mandamientos. Por eso te hablaba de algo que es importante. No es un pecado cualquiera. ¿Por qué te decía que pedir el Espíritu Santo? Porque si no, lo que florece es la carne. Y cuando florece la carne, nos lleva a defendernos. Lleva a defender mi posición, mi manera de pensar, ¿verdad? Y la carne no quiere humillarse. Porque el humillarse es un mandamiento de Dios. Humillarse duele. No gusta. A nadie le gusta. Pero dice que el que se humilla, Dios lo levanta. Pero que se salsa, Dios lo humilla. Y lo es. Y lo es. Y lo es porque el Señor está sobre todas las cosas, ¿verdad? Cuando florece la carne, vos de tu interior escuchás otra voz, no la voz de Dios. Escuchás una voz que va contraria, ¿verdad?
a lo que Dios quiere. Cuando vos escuchás esa voz, escuchás otra sabiduría. ¿Cuál? Dice en el versículo, vamos a leerlo todo igual, capítulo 3, versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diablo. ¿Sabés a qué viene esa sabiduría? A hurtar, matar y destruir. Viene a hacerte perder los frutos que Dios te da. ¿Sabés lo que viene a hacer? Apartarte. Viene a hacer apartarte. Viene a hacer apartarte del pastor, viene a hacer apartarte del que te hable del Señor, viene a hacer apartarte del que te quiere instruir, viene a apartarte de verdad de lo que te quiere llevar por el camino de lo que Dios te está diciendo, viene a apartarte. Porque Dios utiliza la lengua. Y la lengua la tenemos las personas. ¿Verdad? Y como dice el pastor siempre, yo no quiero ofender a nadie, dice el pastor, yo le quiero decir a la iglesia, yo no soy el pastor. Yo simplemente estoy dando el mensaje por misericordia de Dios acá adelante. Así que, si recibimos esto, va a haber un cambio en nuestra vida. Yo lo tengo que recibir porque algo me lo dijo, ¿verdad? Va a haber un cambio profundo en nuestra vida. Porque hay ciertas cosas que vos para decirlas, tenés que comprobar para decirlas. No podés tirarla al aire por decirlas. Porque eso... Santiago, esa parte que le estaba pasando a esas personas que estaban hablando de personas que eran convertidas, conocían a Dios, pero les pasaba eso, tenían ese problema. No era que le estaba hablando, estaba predicando adentro de un lugar donde nadie conocía, no, le estaba hablando a personas, ¿entendés? Acá todos los días se te instruye de parte de Dios, todos los días escuchás un devocional, viernes y domingo venimos a la iglesia, los miércoles tenemos una reunión de oración. Yo creo que cuando oímos la voz de Dios, algo se produce en el interior y nos muestra ciertas cosas que nos hacen recapacitar. Y cuando Dios te hace recapacitar, te hace cambiar, te lleva al arrepentimiento. ¿Cómo es del diablo? ¿Cómo se vence? Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 12. Vamos avanzando. Capítulo 12, versículo 10 y 11. Amén. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, ¿de quién? De ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Testimonio de lo que hablaba acá. Testimonio es el texto. No es lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho son mis experiencias. Eso, ¿entendés? Son mis memorias. Son mis historias. Que le damos gracias a Dios que el Señor nos permita vivir esas experiencias en Dios. Cuando vos vas cambiando y vos vas viendo la mano de Dios en tu vida, ¿entendés? Vas pasando por ciertas situaciones que antes no las podías vencer. Muchas de las personas acá que han sido libres de las drogas, del alcohol, el tabaco, la delincuencia,
Son cosas que a vos no tenés que vencer, significa una lucha contra algo, no tenés que vencer nada, ya está vencido. Eso ya en mí no me afecta en nada, ¿entendés? Pero él va más profundo. Se refiere que el único testimonio verdadero es la palabra de Dios, que ellos creyeron en la palabra de Dios, creyeron en el sacrificio de Jesús, creyeron realmente lo que Jesús, entregando a su Hijo, hizo para que vos seas limpio del pecado, se te vaya el peso de la culpa, de la condenación del acusador. Dice que estaba constantemente acusando, constantemente señalando con el dedo, y como resultado de haber creído, como resultado de creer, predicaron con su forma de ser y su conducta el Evangelio. El Evangelio en su manera de caminar, no porque anduvieran con la Biblia bajo el brazo y constantemente tirando versículos, sino demostraban que Dios estaba con ellos y testificaban la buena nueva, la buena noticia, la invitación a vivir de una manera diferente, y anunciaron la palabra. Y yo veía eso en personas como eso es un milagro. Es un milagro cuando las personas empiezan a gustarle hacer lo bueno. Aunque vos tengas que luchar con tu carne, con tu interior. Pero cuando vos ves que Dios te empieza a dar la autoridad para vencer ciertas cosas, que te la da a los que lo buscan, a los que creen en la palabra y a los que lo practican, a pesar de mi debilidad, a pesar de muchas veces de mi falta de fe, que se la tengo que pedir, el Señor en muchas áreas te empieza a dar esa victoria. Y el testimonio es importante. Lo que pasa es que el Señor decía en una parte, cuando predicaba decía, son ciegos, porque teniendo ojos no ven. Y a veces venimos a la iglesia y no vemos cosas que rompen los ojos. Mira, yo te voy a contar un testimonio de parte de Dios, que me lo acordé esta semana, no sé por qué el Señor me lo puso en tu cabeza. Y ya estoy terminando. Cuando nosotros abrimos la panadería en el centro, en el lugar donde estamos, entendí una cosa. Y hoy, bueno, el hermano que trabaja en la panadería, que hace un pan muy rico, que hace una cosa muy buena, ¿verdad? Con su trabajo, su tarea, como cada cual en su ministerio, ¿verdad? Nosotros yo estaba en la granja, y los dos chicos que llevaban la panadería fueron los primeros que fueron a trabajar a esa panadería. Fuimos con Sebastián hasta Conembo a comprar una máquina, una amasadora, que todavía está, era lo único que íbamos a comprar. Porque no lo conocíamos al hombre, porque el hombre venía de Montevideo, lo único que sabíamos que le iba a traer una maquinaria grande hasta Conembo, y nos traía una amasadora que era lo único que podíamos comprar. Nos encontramos a la entrada, cuando venía de la ruta, aquellos que conocen Tacuarembó, está el hábitat ahí, y nos pusimos a hablar con el hombre. Mientras estábamos hablando con el hombre no dejaba mirar a Seba. Y me reservé esto para contártelo, para decirte la importancia de lo que es el testimonio. No estábamos con la Biblia bajo el brazo. Entonces, el hombre en un momento le dice, yo me parece que a vos te conozco. Sí, me conoce, le dice Seba. Claro que me conoce. Dice, porque yo soy de la aduana. Dice, pero claro, está tan cambiado. El hombre tenía un comercio. Y Seba a veces pasaba por ahí, ¿viste? Que nosotros nos portamos muy bien. Fue tal el impacto del hombre que recibió, no le predicamos, no le hablamos, después que el hombre vio eso, ahí sí, le hablamos del Señor. ¿Sabe cómo terminó todo? Nos dio máquinas
sin garantía, a pagarle como le pudiéramos. Nos terminó contando que tiene un hijo que era adicto, si podía buscar la misma solución, porque lo había visto antes como él era, lo estaba mirando con los ojos, y estaba viendo la transformación, estaba viendo el testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de una persona. Y lo que hace en la vida de la persona es bueno. ¿Cómo hay personas de otro lado que pueden ver eso? Y a veces nosotros viniendo a la iglesia, siempre no lo vemos. ¿Sabe por qué no lo vemos? Porque la queja se mete dentro del corazón y no deja ver eso. Porque ese fue el testimonio. Y después, la mayoría de las máquinas, el hombre no dio crédito, por irse pagándolas a crédito. Pero no me olvido más de la cara de ese hombre, de la sorpresa que tenía de verlo, porque él no conocía de su vieja vida. O sea, un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Cuál es la entrada? La palabra. A veces a través de la palabra el Señor quiere entrar a tu corazón. Si luego lo tenés lleno de otra cosa, no tiene lugar. No tiene lugar, ¿verdad? Ahora, cuando vos dejás que los ojos de Dios te muestren cosas, que vos decís, ¿para qué? Qué bueno que yo en mi interior dije, ¿para qué bueno que te pase eso? Qué bueno que las personas, sin ser conocidas, sin tener que tirarte un piropo, vean que hubo un cambio en vos. Y acá todos venimos a que el Señor haga un cambio en ciertas áreas y las tiene que seguir haciendo, ¿verdad? Y quiere hacer ese milagro como lo hizo en la vida del hermano, como lo han hecho en otros, como lo está haciendo en algunos, y como lamentablemente en otros está frenada la obra, porque está eso ahí. Porque no hay que darle lugar al diablo, porque realmente, ¿verdad?, el Señor lo que quiere hacer es sanar. Y a veces es sanar, la sanidad viene hablando, ¿sabes? A veces escuchando, oyendo, a pesar de que estés enojado. Yo estaba enojado con la vida, hermano. Estaba enojado con mis fracasos, estaba enojado con muchas cosas que me habían pasado. El Señor empezó a limpiar, empezó a sacar. Aún hoy lo está haciendo, ¿eh? Pero hay cosas que realmente tenemos que entender que son importantes para dejarlas de hacer. Por eso te empecé y te decía, alaba a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Pero también cuando las cosas se complican, le damos las gracias a Dios. Y las complicaciones, muchos de nosotros, ¿sabes?, no son las mismas. El otro día, nosotros, por la gracia de Dios, en esta casa le damos a comer a mi abuela 2 casas de acá, las 4 comidas, gracias a Dios. Y el otro día pasó uno y le dio la plata y la garrafa para que le fuera a cargar, y se le llevó la plata y la garrafa. ¿Lo acuso a ese chico? No. Que Dios tenga misericordia. Nosotros hacíamos esas cosas, pero nos ha cambiado y ahora hacemos otras. Entonces, como sembrar lo bueno, seguramente vas a cosechar lo bueno. Nosotros llegamos a nuestra casa, tenemos gas, tenemos agua, tenemos la estufa prendida, tenemos la televisión, tenemos un montón de cosas, y tenemos la solución cuando la llevamos en la fe de Dios. Cuando lo llevamos a la palabra, encontramos la solución. Ponete de pie, vamos a ver. Señor, damos la gloria y la honra, Señor. Porque eres bueno, Señor. Porque eres bueno. Queremos hablar contigo en esta hora. Orá, pedir a Dios que se lleve todo aquello que no proviene de Él. En el nombre de